¿Saben qué es la desigualdad social y saben cuáles son sus derechos humanos? Hola, queridos oyentes, y sean bienvenidos a un nuevo podcast que les va a encantar. En este podcast vamos a hablar sobre dos temas muy importantes de nuestra vida diaria, los cuales son los derechos humanos y la desigualdad social. Primero vamos a hablar y tocar un poquito a fondo los derechos humanos. Los derechos humanos son la libertad que nosotros tenemos para algunas personas. No son la libertad que nosotros tenemos, pero algunas personas no la siguen y nos tratan menos como si fuéramos basura. Los derechos humanos no solo son de un país, ni de dos, ni de cuatro, son de todo el mundo. Un ejemplo que las personas violan de los derechos humanos es el derecho a la igualdad. Un ejemplo sería que violan sexualmente mucho a las mujeres o que les miran sus partes íntimas eh, y las tratan menos solo por el hecho de ser más débiles. Un ejemplo es el fútbol femenino. En las escuelas les dicen a las mujeres trapitos o que vieron haber nacido hombres solo por haber jugado este deporte y les dicen eso solo por el hecho de que el fútbol se practica más en hombres que en mujeres. Vamos a finalizar los derechos humanos con con una reflexión que a mí me encantó para seguir con el siguiente tema. La reflexión es, los derechos humanos son el recordatorio de que sin importar quiénes seamos o de dónde vengamos, todos compartiremos la misma dignidad. No son privilegios que alguien nos concede, sino garantías que nacen con nosotros por el simple hecho de existir. Sin embargo, la realidad muestra que aún se viola a diario. Guerras, hambre, discriminación y censura son heridas abiertas en la humanidad. Defender los derechos humanos no es solo tarea de los gobiernos o de las organizaciones internacionales. Piensa en lo cotidiano, en cómo tratamos a los demás, en si respetamos sus diferencias y en si alzamos la voz frente a la injusticia. Solo cuando entendemos que la libertad y la justicia de una persona están unidos a la de todos, podremos hablar de un mundo verdaderamente humano. Los derechos humanos no son la voz silenciosa que nos recuerda que todos valemos lo mismo. Respetarlos es sembrar justicia, cuidarlos es proteger la vida, defenderlos es crear una humanidad. Espero que les haya encantado mucho esta reflexión que a mí personalmente me encantó. Ahora vamos a hablar sobre la desigualdad social. La desigualdad social es la diferencia que existe entre las personas para acceder a recursos, oportunidades y derechos. Un ejemplo de la desigualdad social muy común que desobedecen o violan las, de, las demás personas es sobre la desigualdad económica, ya que en muchos hogares pasan hambre, no les dan empleo porque no tienen buena presentación por falta de dinero y de recursos. A mí en lo personal no me gusta ver a la gente en la calle, ya que sé que algunas personas de la calle no están ahí porque quieren, sino porque no tienen una buena presentación para un trabajo. Pero hay personas que sí prefieren no trabajar y pedir en la calle. Y lo peor es que una persona de la calle y una persona que les va a dar a las personas de la calle, les dan dinero y ellos no la utilizan para comprarse comida o ropa o una cobija para poder dormir. Se la compran en drogas, en cigarros, en sustancias psicoactivas, etcétera. Yo les voy a dar un consejo y es que si ven a un vagabundo y les piden plata, no se la den, sino cómprenles algo de comer. Bueno, oyentes, para acabar el podcast les voy a dar una reflexión sobre la desigualdad social. La desigualdad social no solo son números, son miradas cansadas, sueños trucados, vidas que nacen con la carrera perdida antes de empezar. Bueno, ya les vamos a acabar, vamos a hablar sobre algunos ejemplos de derechos humanos y de la desigualdad social. Primero vamos a hablar sobre los derechos humanos, algunos ejemplos. El derecho a la vida, que nadie puede quitar la vida injustamente, como por ejemplo mujeres que abortan a hijos solo porque no las quieren tener o personas que matan a las demás solo por diversión. Derecho a la vivienda digna, tener un lugar seguro donde vivir. Hay muchas mamás o papás que son drogadictos
alcohólicos, fumaderos, drogadictos, asesinos, que no les dan un buen hogar a sus hijos, sino los matan, los maltratan, no les dan ni siquiera una casa para donde vivir, no les dan una buena comida. Derecho a la educación, acceso a aprender y estudiar. Hay algunos colegios que se basan en cómo es la presentación, si las familias o los hijos de las familias son ricas o no. No les dan el acceso a aprender, sino sí o sí tienen que pagar. Pero este tema ya se ha reformado mejor y hay algunas escuelas que sí les dan a aprender a niños que no tienen los recursos para poder pagar una escuela. Derecho a la salud, recibir atención médica cuando la necesites. Hay hay algunos hospitales que piden dinero para poder seguirles alguna enfermedad que tengan, cáncer, pero hay algunos hospitales que no son así y nos ayudan cuando ven que estamos muy necesitados y que no tenemos plata. Ahora vamos a hablar sobre algunos ejemplos de la desigualdad social. Un ejemplo de la desigualdad social, o que les voy a decir varios, es sobre la desigualdad económica, diferencias en ingresos, riquezas y accesos a recursos financieros. Ese tema ya se los acabé de contar, que este ejemplo se los acabé de contar de que es muy común ya que personas que están en la calle no tienen dinero, no tienen un lugar para donde vivir y les toca vivir en la calle y les toca pedir o conseguir un trabajo que no es fácil para ellos ya que no tienen una presentación digna para una empresa que se basa en eso. Desigualdad en movilidad social. Dificultad en cambiar de estatus socioeconómicas. Socioeconómicas. Personas que no se pueden ir de su país por aviones porque no tienen plata o quieren tener un lugar mejor por donde muchas personas los puedan tratar muchísimo mejor. Desigualdad de género, discriminación y diferencias basadas en género, que maltratan o discriminan a los hombres o mujeres que son bisexuales, transexuales, gays, etcétera. Los tratan mal solo por el hecho de que no les gustan a los hombres las mujeres y las mujeres a los hombres, sino que les gustan el mismo género que son. Desigualdad en acceso a agua potable, diferencias a acceso básicas, que es el agua que muchas personas no tienen este acceso a agua y les toca conseguir en ríos, en, en cualquier lugar les toca pedir agua y algunas personas no se la dan. Como, como por ejemplo hay una persona que está muy necesitada de agua y que las personas simplemente no les dan agua y los discriminan por ser pobres o por estar pidiendo a cada rato por casas. Bueno, queridos oyentes, espero que les haya encantado mucho este podcast y nos veremos en la próxima. Chao. Que les dejo una canción para que la disfruten.